Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy voy a realizar un comentario sobre 3 párrafos de la filosofía del derecho de Hegel, de este gran pensador idealista, creador del idealismo absoluto. En su obra Filosofía del Derecho, en el apartado El Derecho como Ley, que está en la página 187, escribe Hegel lo siguiente: lo que en sí es derecho, cuando es puesto en su existencia objetiva, esto es, determinado por la conciencia mediante el pensamiento y conocido como lo que es derecho y tiene valor, es la ley. Y el derecho, por medio de esta determinación, es derecho positivo. En este párrafo, Hegel lo que quiere significar o decir es que se puede determinar una existencia real, objetiva, rigurosa, basada en el pensamiento, de lo que es la ley, porque la ley tiene un valor para regir la conducta de los individuos de una forma que es obligatoria, a la que están sujetos todos los individuos de un Estado, de una nación. Y en este sentido se convierte en derecho positivo porque se busca, en cierta medida, el bien común, el bien de todos, el respeto a los derechos de los demás, y en este sentido también puede entenderse como algo obligatorio, como algo determinado por el pensamiento, por la razón, por la conciencia. En este sentido, continúa Hegel escribiendo lo siguiente: poner algo como universal, esto es, llevarlo a la conciencia como universal, es manifiestamente pensar, ya que, como se vuelve el contenido a su forma más simple, él se da su última determinación. Lo que es derecho alcanza, solo por el hecho de que viene a ser una ley, no solamente la forma de su universalidad, sino su verdadera determinación, en el sentido que el contenido de las leyes se convierte en universal, en objetivo y en algo a cumplir y a respetar por parte de todos los ciudadanos. Y en este sentido, la determinación de la validez de las leyes que están aprobadas, que están previamente elaboradas por el Parlamento, por el Poder Legislativo, pues eso les da un cierto rigor, una cierta consistencia en función de las condiciones particulares y específicas de cada Estado y de cada época histórica. En este sentido, continúa Hegel escribiendo: por lo tanto, se debe suponer ante todo en la concepción de la legislación no meramente un momento por el cual algo es expresado como norma de conducta válida para todos, sino que el momento esencial e interno es antes que nada el conocimiento del contenido en su universalidad determinada. Y a continuación Hegel habla de los mismos derechos consuetudinarios, puesto que solamente los animales tienen el instinto como su ley y son solo los hombres los que la poseen como costumbre. Contienen el momento de ser como pensamiento y de ser conocidos. En este sentido, está claro que las personas no podemos regirnos únicamente por los instintos como si fueran leyes, sino que las leyes derivan de costumbres que existen en la sociedad, o lo que podemos decir también derechos consuetudinarios, y los seres humanos tienen costumbres que están basadas en razones, en ideas, en conceptos y en planteamientos racionales, y en este sentido se pueden distinguir perfectamente del instinto animal o de las costumbres animales, que están regidas por actitudes más bien biológicas de los propios animales y no por una inteligencia racional, al menos como la que tiene el ser humano. En este sentido, sigue escribiendo Hegel: su diferencia con las leyes consiste únicamente en que ellos son conocidos subjetiva y accidentalmente y, por tanto, por sí son más indeterminadas y la universalidad del pensamiento es perturbada, además de que la noción del derecho, en cualquier aspecto y en general, es una propiedad accidental de pocos. En este sentido, la comparación con los animales viene a decir que los animales no tienen la capacidad de elaborar leyes, de conocerlas, de pensarlas y de juzgarlas y analizarlas y aprobarlas en su caso. Y en este sentido, la capacidad humana de raciocinio es la fundamental para la elaboración de leyes y también para la fijación de la capacidad coactiva del derecho, que en este sentido es diferente a la ética, que diríamos no tiene un poder coactivo. Escribe también Hegel: el hecho de que las leyes, por la forma de ser en cuanto costumbres, deban tener el privilegio de ser introducidas en la vida,
Hoy día, por lo demás, ciertamente se habla muchísimo de vida y de introducir la vida, siendo así que se trata de materia más que muerta y de pensamientos bien muertos, significa una ilusión, porque las leyes válidas de una nación, por el hecho de que han sido escritas y codificadas, no cesan de ser sus costumbres. En este sentido, la codificación de las leyes puede variar con el paso del tiempo, con el paso de los decenios, con el paso de los siglos, y puede haber una variación en las leyes. El propio Hegel era un pensador liberal, aunque es verdad que era un pensador que estaba bajo las directrices de la monarquía prusiana, pero él también sufrió, diríamos que, los análisis de los propios censores prusianos respecto a sus escritos políticos y a sus ideas políticas. Y de hecho, pues eso quiere decir que el pensamiento de Hegel es un pensamiento también de alguna manera liberal y que se opone, por ejemplo, a una actitud dictatorial por parte de cualquier Estado. En este sentido, él reconoce y escribe lo siguiente: si los hechos consuetudinarios llegan a ser recogidos y ordenados, cosa que sucede en un pueblo desarrollado apenas con alguna cultura, debe suceder de inmediato que esa recopilación después constituye el código que se señalará ciertamente, puesto que es una mera recopilación por su imperfección, indeterminación y por sus lagunas. En este sentido, Hegel se muestra abierto a que pueda haber modificaciones de los códigos legales, a que pueda haber perfeccionamientos también de las leyes, y en este sentido está abierto a una revisión continua de leyes, del cuerpo escrito del derecho, de los códigos legales, como no podía ser de otra manera. Y en este orden de cosas, sus planteamientos se pueden considerar que son, pues en cierto sentido, liberales, democráticos, y que no están por la labor de considerar que es algo bueno, por ejemplo, pues una monarquía que sea despótica, por ejemplo. De hecho, él hizo críticas al derecho, por ejemplo, inglés, a determinados principios de la Constitución inglesa, etcétera, en alguno de sus últimos escritos, hablando de la reforma liberal, etcétera. Gracias a todos por haber visto estas consideraciones, este comentario, y hasta mi próximo vídeo. Muchas gracias.